Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, señoras rectoras, directoras de posgrado y de unidades académicas. Bienvenidos, señores rectores, directores de unidades académicas y directores de posgrado. A nuestros compañeros del Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado, un saludo especial. A todas las autoridades hermanas que nos visitan, compañeras y compañeros de posgrado de la Universidad de Costa Rica y de las universidades públicas presentes. Un saludo especial a las personas de internacionalización que están en la sala de las 5 universidades públicas. Y un reconocimiento especial a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de nuestra universidad, que es parte de la organización de este evento que estamos realizando. A todo el personal del Sistema de Estudios de Posgrado, quienes han estado desde hace algunas semanas antes de esta visita de la Asociación Iberoamericana de Posgrados, AWIP, haciendo todas las gestiones administrativas y demás. Asimismo, queremos dar un saludo al presidente de la Federación de Estudiantes, el compañero Hassan Lobo, y a la compañera del Consejo Universitario, Miriam Badilla, que han estado involucrados dentro de las diferentes actividades que desde hace 2 días estamos realizando. En representación de nuestro rector, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien ha compartido con las personas de la asociación durante estos días, queremos a todas las personas agradecerles por el trabajo intenso de análisis y toma de decisiones que hemos estado realizando durante estos días. Estamos seguras y seguros que lograremos continuar creciendo como asociación y logrando que otras instituciones quieran ser parte de esta. Deseo en esta mañana recordar una de las frases inspiradoras de nuestro ilustre ciudadano y primer rector de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio. Libre es, pues, la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva a todas las inquietudes, filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas. Con estas palabras, don Rodrigo Facio cumplió una vez más con el deber que tenemos como universidad de propiciar de manera perenne en el ámbito nacional e internacional encuentros académicos de pensamiento profundo, de generar intercambios de conocimiento para incidir en el contexto socioeconómico y ambiental de nuestras sociedades. Esta mañana queremos reiterar que para la Universidad de Costa Rica es un honor tener en nuestro recinto a representantes de autoridades hermanas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Nuestra querida UCR, que se fundó hace 82 años, tiene como uno de sus objetivos contribuir en las transformaciones que necesita la sociedad para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Con esta misión, nuestro sistema de estudios de posgrado, con 48 años de fundado, es un subsistema de la Universidad de Costa Rica que hoy ofrece una oferta académica a las personas estudiantes de 12 doctorados académicos, 82 maestrías académicas, 92 maestrías profesionales y 78 especialidades.
Así nos hemos convertido en el sistema de estudios de posgrado más robusto de la educación superior pública y privada de Costa Rica. Durante casi estas 5 décadas, cumplimos a satisfacción las demandas nacionales en las más diversas áreas del conocimiento: artes y letras, agroalimentarias, ciencias de la salud, ciencias básicas, ingeniería y otras, de índole interdisciplinario. Asimismo, como parte de una estrategia de expansión en todo el país, brindamos servicio en el recinto principal de la Universidad de Costa Rica y en todas las sedes o campus de nuestra universidad ubicados en toda el área nacional. Alineados al quehacer y compromiso con la Universidad de Costa Rica, es necesario subrayar que como estudios de posgrado nos hemos convertido en un semillero de investigación y en un referente en el país que ha incidido en políticas públicas y en aportes de alta calidad como apoyo en investigación para otras universidades. Estimadas autoridades de universidades de América, España y Costa Rica, también tenemos que someternos al cambio con la inquietud intelectual que hoy nos reúne. Debemos pensar que hay nuevos retos en tecnología, innovación y adquisición de nuevos conocimientos. Esto nos hace repensar los desafíos de los posgrados para solventar esas nuevas demandas que a nivel de educación se requieren. Les quiero compartir que por petición del Consejo Universitario estamos en un proceso de reestructuración que busca precisamente transformar nuestro sistema de estudios de posgrado acorde con las demandas administrativas, así como la oferta académica que se ajuste a los nuevos desafíos de Costa Rica y el mundo. Tenemos seguridad de la trascendencia de este encuentro porque estamos intercambiando experiencias y conocimientos académicos en función de los requerimientos de cada país que integran a nuestra querida AUIP. Hay autoridades universitarias aquí reunidas. Hacemos realidad esa frase pronunciada hace 67 años por nuestro primer rector, don Rodrigo Facio. Continuaremos construyendo conocimiento con un espíritu receptivo a todas las inquietudes filosóficas, científicas y sociales y contribuir así con la educación superior, la investigación, la acción social, el desarrollo y la innovación. Para terminar, agradecer a la doctora Magda Sandí, porque todo el equipo tecnológico que se está ocupando en esta actividad para la conferencia que tenemos desde España, parte de la conferencia, el equipo es de la Facultad de Educación. Buenos días y gracias por estar aquí. Ahora les presento al doctor Miguel Ángel Castro Arroyo, que es el presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Él se va a dirigir a ustedes. Buen día. Muy buenos días, querida Flor, Diana, directores de posgrado y de las unidades académicas, comunidad de la Universidad de Costa Rica y compañeras y compañeros de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Quiero darles la más calurosa bienvenida y también el agradecimiento más sincero a toda la plantilla, a toda la comunidad de personas de la Universidad de Costa Rica que con tanto empeño, con tanto cariño y con tanta dedicación han cuidado con esmero las actuaciones que estamos llevando a cabo en estos 2 días y que yo, permítanmelo, lo personalice en doña Flor por su entrega, su amistad y su espíritu universitario. Muchísimas gracias. Se encuadra la jornada de hoy dentro
del acto de celebración de nuestra comisión ejecutiva, que tuvimos la fortuna de celebrar ayer también en los campus de la Universidad de Costa Rica, y es un momento singular en la trayectoria del plan de actuación anual de la asociación, en tanto que hacemos un resumen del momento en el que nos encontramos y también nos planteamos medidas de futuro. Quiero trasladarles a los miembros de la comunidad de la Universidad de Costa Rica y a todos los asistentes que creo que la asociación se encuentra en un momento singularmente esplendoroso. Ayer, sin ir más lejos, aprobamos por unanimidad el ingreso de un conjunto nuevo de universidades, con lo cual hemos alcanzado ya un simbólico número de 300 universidades AUIP, repartidas por el conjunto de países de la región latinoamericana. Somos una asociación que tiene ya más de 30 años y que tiene una generación pujante en la motivación fundamental de enlazar las comunidades universitarias de la región latinoamericana en el ámbito del posgrado, de crear compromisos sostenibles e importantes en las grandes cuestiones que el planeta Tierra hoy se plantea en el siglo XXI, y tenemos la voluntad de tener una presencia en todos los rincones de la región latinoamericana con el deseo de liderar un proceso de cambio y de transformación desde el reconocimiento y desde el conocimiento. Por eso creemos que la internacionalización es sin duda en el espacio universitario un medio, una herramienta que nos permite alcanzar los fines para los que estamos llamados. Pero también digo que la internacionalización en el ser universal de la universidad es una razón de ser. No existen universitarios de un país o de otro, solo existen universitarios. La visita que hemos hecho hoy y que hicimos ayer creo que es un ejercicio, además de las actividades propias de la Comisión Ejecutiva, de ese proyecto de conocimiento y de reconocimiento. Los paseos que nos hemos dado y las visitas que hemos realizado a distintas instalaciones de la Universidad de Costa Rica nos ha mostrado a una gran universidad principal y líder en el territorio y con una mirada puesta en el mundo. Me quedo con las palabras del rector Facio a los que se ha referido mi colega Flor, en el sentido de la importancia que tiene tener una universidad autónoma y libre para la transformación de las sociedades. Creo poder decir en nombre de todos los miembros de AUIP que hemos aprendido mucho y estoy seguro que hoy, en estas jornadas, aprenderemos mucho más. Os deseo, por tanto, éxito en el desarrollo de esta actividad y una buena jornada, en el entendimiento de que sabemos todos que solo tenemos una casa, el planeta Tierra, que debemos conocer, respetar y cuidar. Y en ese ámbito la universidad y el posgrado, unidos de manera universal, serán claves en este empeño. Suerte a todos en esta noble tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y vamos a iniciar con la conferencia denominada Internacionalización de la Educación Superior en Posgrado, a cargo de la doctora Diana Senior Angulo, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Bueno, muy buenos días y la más cordial de las bienvenidas a todas las personas aquí presentes, en especial a las distinguidas y distinguidos visitantes de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, que nos acompañan el día de hoy y a quienes tuve el gusto de conocer hace un día y medio. La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus 82 años, cuenta con una vasta trayectoria académica respaldada en sus inicios, en la medida en que se dio a la tarea de aglutinar a la intelectualidad del país, constituida por personas muy influyentes a lo largo de las décadas, no solo en la vida nacional, educativa y cultural, sino también en la vida nacional de nuestro país. Lo anterior y con el paso del tiempo se ha venido proyectando cada vez más a partir de los 47 años que tiene en ejercicio la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Sin duda, una de las dimensiones más relevantes en el desarrollo de la educación superior contemporánea es el de la internacionalización. La creciente integración económica, política y cultural de las sociedades actuales
favorece la intensificación de las actividades de internacionalización por parte de los establecimientos y los diversos sistemas de educación superior, así como la elaboración de políticas públicas orientadas a promover las vinculaciones globales y la agregación de esta dimensión como un elemento primordial en la gestión de las instituciones educativas de este sector. Entre las acciones más notables de la internacionalización sobresalen la movilidad de estudiantes y profesores, la multiplicación de redes y asociaciones institucionales y académicas en diferentes áreas del conocimiento, la aplicación de mecanismos de reconocimiento mutuo de programas y titulaciones acreditadas, el impulso de programas con títulos compartidos o doble titulación, la incorporación en el currículo de las dimensiones internacionales, así como la multiplicación de programas transfronterizos, sin olvidar las oportunidades introducidas a través de los cursos COIL. Todas ellas constituyen expresiones de la internacionalización en la educación superior contemporánea. Estas, desde luego, no deben entenderse como una sumatoria de acciones mediante las cuales las instituciones de educación superior y los sistemas de educación superior se vinculan con el exterior, sino como una dimensión esencial para el funcionamiento institucional global en la gestión de las instituciones de educación superior, sus políticas y sus estrategias. La progresión de la internacionalización llevó a que desde sus orígenes fuese concebida a través de los convenios de cooperación que se firman con pares y contrapartes internacionales, en la medida en que allí se cifran muchos de los esfuerzos en materia de cooperación internacional y relacionamiento externo. Dichos relacionamientos vendrían de la mano de las movilidades estudiantiles, su respectiva curiosidad intelectual e inmersión cultural, así como los valiosos aportes por parte de personas académicas visitantes, sin dejar de lado a nuestros docentes e investigadores en estos importantes flujos de intercambio y enriquecimiento académico que en la hora actual privilegian el establecimiento de relaciones académicas inmersas dentro de la creatividad y dinamismo actual de lo internacional, más allá de la firma de un convenio que pudiera quedarse en un anaquel. Retornando al contexto local, en el 2001 la Asamblea Legislativa declaró a la Universidad de Costa Rica como institución benemérita de la educación y la cultura costarricense. Y 20 años después, a partir de enero de 2021, se ha reorientado el norte de la internacionalización de la UCR en términos de la diplomacia científica y la diplomacia cultural. La diplomacia científica es aquella que promueve acciones diseñadas para atender desafíos globales y necesidades de los países en construir acuerdos transfronterizos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, razón por la cual se basan dos paradigmas: el uso de la ciencia para promover la internacionalización y la internacionalización como herramienta para promover la ciencia. El pasado abril realizamos el primer curso regional de diplomacia científica desde y para Centroamérica, en el que se dieron cita a una serie de personas investigadoras de la región, acompañadas de sus pares costarricenses, para conocer y ampliar sus conocimientos en esa intersección entre ciencia y diplomacia. Y hace tan solo una hora inauguramos en este mismo campus un seminario de diplomacia científica en coordinación con las otras 4 universidades públicas junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en un esfuerzo por capacitar al personal de nuestras oficinas, así como a colegas de la academia interesados en la proyección de su quehacer científico y académico. En cuanto a la diplomacia cultural, esta se constituye en una serie de herramientas que promueven las interrelaciones humanas a nivel internacional, en aspectos que trascienden espacios nacionales a partir de la diversidad política, económica, académica, social y cultural, que a su vez generan la cooperación, el intercambio de ideas, así como el entendimiento en el marco de las relaciones interculturales a nivel global. En esa línea hemos desarrollado una serie de oportunidades que alcanzan a distintos actores y sectores de la comunidad universitaria, nacional e internacional,
Entre ellas se encuentran las becas destinadas al estudiantado procedente de zonas alejadas de nuestro país, como parte de la regionalización de nuestra casa de estudios. Espacios de convivencia con el estudiantado internacional que nos visita a partir de este semestre, nuevamente de manera presencial, así como el fortalecimiento de vínculos construidos con cooperaciones específicas de países ubicados dentro y fuera del norte y sur global, para impulsar espacios que fomenten la inclusión, la interculturalidad, la transdisciplinariedad y el humanismo. Es ahí donde la UIP, como asociación dedicada a la cooperación académica interuniversitaria, hace posible que tanto universidades como sus programas de formación superior avanzadas se puedan fortalecer, mejorando la calidad de la oferta académica en su vinculación efectiva con el entorno económico y social, y cualificando al profesorado frente a la investigación y la transferencia del conocimiento en ese permanente espacio de contacto con la comunidad académica y científica global. Justamente parte de dicha comunidad científica global está representada desde la movilidad académica y administrativa institucional por nuestra diáspora científica UCR, constituida por las personas becarias que actualmente se encuentran en el extranjero, como parte del programa de becas al exterior que administra la OAICE. Pese a la pandemia, hemos podido continuar con dicho programa, el cual está permitiendo a 124 personas académicas avanzar en sus investigaciones en más de un centenar de universidades y que en orden de importancia numérica se encuentran en más de una veintena de países ubicados en Europa, Norteamérica, América Latina y Oceanía. A su regreso, se espera que la diáspora UCR contribuya no solo a sus investigaciones, sino también con la docencia mediante un recambio académico generacional que propicie la actuación y la actualización profesional desde el grado hasta el posgrado. Precisamente, quisiera destacar que el sistema de estudios de posgrado, encabezado por la decana, la doctora Flor Jiménez, junto al doctor Adrián Vergara en calidad de vicedecano y su equipo de colaboradores, han venido impulsando un trabajo orgánico desde lo académico, pasando por lo administrativo, lo cual implica las direcciones de posgrado en procesos donde la internacionalización pueda jugar un rol distinto a lo tradicionalmente actuado. Mención aparte merece el reconocimiento que la Universidad de Costa Rica ostenta a nivel internacional, siendo la principal universidad de la región centroamericana, y evidenciado en la gran cantidad de posgrados centroamericanos que se ofertan y que no restringen la incursión estudiantil ni docente específicamente a este espacio regional, aunque la mayoría se concentra en las ciencias sociales. De los casi 5.500 estudiantes nuevos que en promedio se encuentran matriculados por año en la UCR, tenemos que a nivel de posgrados contamos con 129 durante el primer semestre, mientras que 95 en este segundo semestre 2022, de origen extranjero y procedentes de países acá representados a excepción de Argentina. Tenemos entonces 5 de Brasil, 33 de Colombia, 7 de España, 16 de México, 1 de Paraguay y 4 estudiantes de República Dominicana. Por otra parte, dentro de esa organización y de esa perspectiva de la internacional, se encuentra el trabajo que en conjunto la OAICE ha venido desarrollando con el CEP para la mejora en distintos aspectos académicos, siendo de gran interés y relevancia actual reglas claras en cuanto a las titulaciones conjuntas, las dobles titulaciones, las cotutelas y las codirecciones de tesis, las cuales entiendo que también son de particular interés para la UIP, desde sus líneas de actuación en términos de formación e investigación, becas de posgrado y movilidad académica, gestión y desarrollo institucional y fortalecimiento e innovación educativa. En esa misma lógica, contamos con enlaces de internacionalización, tanto dentro como fuera de la universidad, quienes se encargan desde sus respectivas disciplinas y unidades académicas de avanzar la cooperación, los vínculos que hemos establecido a lo largo de todos estos años, así como los nuevos que se van generando
a partir de los espacios de innovación, ya sean STEM o STEAM, en los que es crucial la presencia y participación de nuestras instituciones. Como parte de esos puentes que hemos venido construyendo y dada la importancia del trabajo colaborativo en redes, por primera vez logramos identificar y consolidar un catálogo que da cuenta de las articulaciones a las cuales pertenece nuestra diáspora científica, además de las redes internacionales a las que estamos adscritos de manera institucional. Y es que las redes, en tanto incubadoras de cooperación, donde las interacciones, colaboraciones, transferencias entre asociados contribuyen a generar una multitud de productos y resultados de maneras tangibles e intangibles. Estimula el establecimiento de acuerdos y convenios nacionales e internacionales sustentados en principios de pertinencia, solidaridad, respeto mutuo y reciprocidad en términos de una cooperación que fortalezca las actividades sustantivas de la universidad y de las universidades. De manera que el reciente puesto 5 del ranking Times Higher Education de la BBC, que la UCR alcanzó en el top de universidades latinoamericanas, nos llena de motivación para seguir trabajando en una línea de procesos que nos permitan proyectar el quehacer que desde las áreas sustantivas de docencia, investigación y acción social visibilicen el aprovechamiento de los recursos invertidos, así como la realimentación que ocurre en nuestras comunidades académico-científicas nacionales e internacionales. En la coincidencia y puntos de encuentro radica el éxito de los avances que logremos para acercar las oportunidades tendientes a una mayor movilidad saliente, a la conformación de redes temáticas, así como a la realización de talleres, foros, seminarios y reuniones técnicas internacionales, además de los premios y reconocimientos, los cuales forman parte del accionar de la UIP, en las que vemos oportunidades de sinergia, así como en la consecución de fondos internacionales que permitan la mejora de la calidad educativa y que podrían ser determinantes para dinamizar el relacionamiento ya establecido en la actualidad. Con el fin de honrar el desempeño que se le atribuye a la UCR en materia de enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional, es vital que sigamos apostándole a espacios académicos productivos en términos de publicaciones, de movilidades y de vínculos que atraigan muchas más oportunidades y que permitan la apertura de avenidas para el diálogo, el pensamiento crítico, así como el establecimiento de estrategias consensuadas que nos coloquen en las primeras posiciones académicas a nivel mundial. Para ir concluyendo, quisiera retomar a la diáspora UCR, manifestando que el trabajo de esas 124 personas académicas costarricenses que realizan sus estudios en el exterior, más el de personas colegas con posgrados insertos en la academia acá y en otras latitudes, se siga traduciendo en vínculos con sus pares, que a su vez se interconecten con similares en sus países, así como en otras partes del mundo, y que dichos vínculos redunden en la calidad del trabajo que realizamos con estudiantes y con los sectores público-privados. Al unísono, constituimos un gran efecto multiplicador de miles en cada país y cientos de miles de personas en Iberoamérica, con una incidencia que beneficia las relaciones establecidas a pequeña escala. Al nutrirnos en lo que compartimos y lo que nos hace fuertes, nuestro alcance redundará también en beneficio de las grandes mayorías de esta macrorregión que nos hermana más allá de la lengua. Tenemos un enorme potencial que nos corresponde asegurar que su encauce genere una diversificación de oportunidades para nuestros pueblos. Como parte de UCR Internacional, estoy plenamente convencida de que en nuestras actuales y futuras colaboraciones propiciaremos tanto el crecimiento, así como la proyección internacional de las instituciones a las cuales representamos. Cierro con una de mis frases favoritas de Nelson Mandela, la cual dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias
a doña Diana Senior Angulo, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, por su exposición. Y seguidamente la doctora María Chantal Pérez Hernández, directora general de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, realizará la presentación de esta organización. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Yo también quiero empezar mi intervención agradeciendo la magnífica acogida que nos han hecho a todos los miembros de la ejecutiva de la OIP por parte de la Universidad de Costa Rica, a la decana Flor Jiménez y a todo su equipo, que nos están haciendo pasar unos días inolvidables a nivel humano, y yo estoy segura que muy productivos a nivel académico. Así que por todo el trabajo realizado desde la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado les estamos muy agradecidos. También quiero agradecer a todos los miembros de la ejecutiva, ya lo hice ayer, el esfuerzo que han realizado por venir a Costa Rica, y yo estoy segura de que de esta visita no solo saldrán grandes frutos de todas las cosas que aprobamos ayer en nuestra comisión ejecutiva, sino también de la oportunidad que estamos teniendo y la oportunidad de la que estamos disfrutando de conocer toda la riqueza que ofrece este gran país y esta gran universidad. En ese sentido, quiero felicitar a la doctora Diana Senior por lo bien que nos ha contado todas las iniciativas que se están llevando a cabo en la Universidad de Costa Rica. Yo estoy segura que hemos tomado muy buena nota de todo lo que nos han contado y que de aquí van a salir grandes proyectos y podremos emprender en el futuro acciones conjuntas, y estaremos dispuestos y estamos en la disposición de impulsar muchas actividades que sean de gran interés y de gran impacto. Pues a mí me corresponde ahora presentarles la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado como directora general. Es para mí un orgullo y es un placer, y bueno, voy a hacerlo de forma bastante rápida, porque a lo que sí les invito es a que después tengamos la oportunidad de contestar preguntas o hacer comentarios o aquello que deseen. Bueno, ¿quiénes somos? Y de eso pueden dar fe muchos de los miembros de la Comisión Ejecutiva que están aquí con nosotros también y que cuentan con una larguísima trayectoria y muchos años de trabajo para esta asociación. Somos un organismo internacional no gubernamental. Nuestro ámbito de acción es la Comunidad Iberoamericana de Posgrado y estamos reconocidos por la UNESCO como una entidad de utilidad pública. No tenemos ánimo de lucro y fundamentalmente nuestro objetivo es la cooperación académica. La cooperación académica entre universidades. Somos una asociación horizontal de pares y nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de los estudios de posgrado, y en ese sentido, con la intención de desarrollar los estudios de posgrado, pues queremos impulsar la formación de los graduados y también la formación de los profesores universitarios, la formación de los equipos científicos, de la masa crítica de cada una de las universidades socias y también de los profesionales que se dedican tanto a la gestión como a la gobernanza en las instituciones de la OIP. Y además eso lo hacemos sobre todo teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los países donde tenemos presencia y de cada uno de los países con los que establecemos cooperación. Es decir, nuestra principal preocupación es el desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento. ¿Cómo de extensa es nuestra asociación? Bien, pues como bien comentaba nuestro presidente en su introducción, con el número de universidades que ayer aprobamos en la Comisión Ejecutiva para su próxima incorporación, estamos rondando ahora mismo unas 300 universidades
Estamos presentes en los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de posgrado. En algunos países tenemos mayor presencia, en otras menor, pero estamos creciendo en los últimos años. En estas cifras que tienen aquí, la cifra global son 300, pero todavía no hemos actualizado las cifras individuales de cada uno de los países hasta que los acuerdos de la Ejecutiva no se lleven a fin. Como les decía antes, nuestra misión fundamental es favorecer y potenciar el espacio iberoamericano de conocimiento y nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Nos preocupa el fortalecimiento, nos preocupa la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento, pero también nos preocupa mucho que ese diseño se haga de una forma cuidadosa y que ese diseño se haga teniendo en cuenta criterios específicos de calidad y de pertinencia, como después veremos. Somos una red de universidades, estamos comprometidas socialmente con la calidad de la educación superior, pero también estamos comprometidas con que esa educación superior de calidad sea pertinente en cada uno de los países en los que se oferta y para ello la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible llevan siendo muchos años el eje vertebrador de nuestros planes de acción. Todas y cada una de las acciones que se aprueban en la Comisión Ejecutiva y que después se refrendan en la Asamblea General, todas las actividades que llevamos a cabo en el seno de la OIP están de una forma u otra interconectadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y con una parte específica de esta Agenda 2030. Nuestras actividades están orientadas a promover todo tipo de actuaciones dentro del ámbito específico de posgrado y por eso intentamos, o a través de estas actividades, lo que intentamos es favorecer la movilidad, favorecer el intercambio. Ya les digo, intercambio no solo de estudiantes, sino también intercambio de profesores, intercambio de investigadores, intercambio de gestores, intercambio de equipos de dirección. Una línea, como después les explicaré un poco las líneas de actuación específicas que tenemos en la OIP, pero una línea de actuación muy importante dentro de este ámbito que lleva enlazada la movilidad es la formación de programas conjuntos de posgrado, programas conjuntos tanto de máster como de doctorado que realizamos de forma cooperativa para que esas movilidades que ofertemos sean movilidades significativas que tengan además como enlace un desarrollo de la carrera investigadora y un desarrollo de la carrera de posgrado, tanto de los estudiantes como de los profesores que pueden optar a esa movilidad. También nos parece que es muy importante dentro del desarrollo de las instituciones socias que tengamos una política informativa y una política de difusión de las actividades, tanto las que nosotros realizamos como las que realizan nuestras instituciones socias. También en ese sentido, muchas de las actividades que realizamos están orientadas a promover reuniones de carácter académico, reuniones de carácter científico, reuniones orientadas también a la difusión y a la protección de la cultura, a la protección del patrimonio educativo y también del patrimonio cultural de cada uno de los países en los que tenemos presencia. Y otra parte importante de los planes de acción de la OIP, de los que luego les comentaré algunas pinceladas importantes, están orientadas también al desarrollo de la innovación, tanto innovación educativa como innovación social. Tenemos una concepción muy amplia de lo que significa innovación. Nuevas estructuras, nuevos métodos educativos, nuevos métodos de desarrollo científico, nuevos métodos de desarrollo tecnológico y sobre todo pretendemos que ese avance de nuevos métodos, esa innovación, la finalidad última que tenga sea adaptarnos y mejorar la realidad iberoamericana. Queremos ser pertinentes en cada uno de los territorios en los que estamos presentes y para eso pensamos que la cooperación y el diálogo interinstitucional es fundamental. Ya les digo, si quisiéramos definir de una forma encapsulada cuál es el último fin o la misión básica de nuestra asociación, de la OIP, y en ello llevan trabajando más de 30 años, es en la mejora de la oferta académica de posgrado y en la mejora del doctorado, y también para ello llevamos muchos años trabajando y la OIP tiene un gran recorrido y un gran prestigio en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad y también con lo que tiene que ver con la oferta y con la evaluación de la oferta de posgrado. Ayer el rector en su presentación y también a nuestro querido presidente se han referido a que vivimos en una etapa de grandes
retos. Nos enfrentamos, como nunca, probablemente antes en la historia de la humanidad, nos enfrentamos a retos humanitarios, nos enfrentamos a retos sociales, nos enfrentamos a una época de retos socioeconómicos muy importantes. ¿Cuál es la estrategia de la OIP para ayudar a que seamos capaces de enfrentar estos retos? Por un lado, sobre todo, nos empeñamos en tener y nos ocupa y nos preocupa ofrecer una mayor colaboración entre las instituciones. Para eso es fundamental, y yo creo que esta visita que estamos haciendo a Costa Rica va a ser un ejemplo magnífico de esto. Para eso es fundamental establecer nuevas alianzas, y alianzas cada vez, si me permiten el término, alianzas cada vez no solamente más fuertes, sino más a largo plazo, alianzas que tengan una visión a un largo plazo. Por eso también nos interesan mucho los estudios conjuntos, que supongan un enlace entre universidades que se mantenga y que dure a lo largo del tiempo. Queremos que estas nuevas alianzas y esta mayor colaboración englobe a muchas personas para que seamos capaces de mejorar la situación de las instituciones, para que seamos capaces de mejorar el desarrollo de las instituciones a través de lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas que componen esas instituciones. En ese sentido, en los últimos años, sobre todo, nos hemos esforzado mucho en que las movilidades que ofertamos sean movilidades dirigidas y sean movilidades significativas. Para ello también somos conscientes que una línea de trabajo importante dentro de la OIP tiene que estar dedicada a mejorar, a fortalecer y a crear mecanismos de reconocimiento y de acreditación de los estudios. O si quieren, podemos cambiar el orden de los términos. Mecanismos que aseguren la acreditación y el reconocimiento mutuo de los estudios, porque eso en muchas ocasiones es la base de poder establecer una buena movilidad interinstitucional. Esta estrategia frente a los retos de mayor colaboración, de establecimiento de alianzas, de movilidades dirigidas, de trabajo y empuje hacia mecanismos de reconocimiento y de acreditación como asociación de pares, como asociación de universidades que somos, tiene que estar basada en la transparencia, y en eso la AOIP lleva trabajando muchos años en establecer una estructura que sea transparente para cada uno de sus socios, una estructura que sea eficaz y que sea eficiente. Ayer aprobábamos en la comisión ejecutiva, contábamos en la comisión ejecutiva que además de ser una asociación de utilidad pública, haber sido declarada una asociación de utilidad pública, también nos acaban de aprobar o acabamos de obtener un sello, el sello ISO 9001, que es un sello muy exigente en lo que se refiere a la forma en la que los procesos administrativos, en la forma en la que los procesos que tienen que ver con la gestión de los recursos se llevan a cabo dentro de la asociación. Eso es una garantía para todos y cada uno de los miembros socios de nuestra asociación. Luego, esa estrategia ante los retos tiene que estar basada en la optimización de los recursos que recibimos, y esos recursos que recibimos además tienen que estar gestionados de forma eficaz, eficiente y transparente. También trabajamos de forma muy intensa, y ayer en la comisión ejecutiva dábamos cuenta de todas las actividades que estamos llevando a cabo en la captación de nuevos fondos y en la difusión de todas las actividades que estamos llevando a cabo. Por familiarizarles un poco con la estructura que tenemos dentro de la AOIP, al presidente ya han tenido el placer de escucharlo en la abertura de esta jornada. Además de esa estructura, en esa estructura está la presidencia y una comisión ejecutiva, que son los miembros que ayer nos reunimos aquí en la Universidad de Costa Rica, y nos reunimos 2 veces al año, a mínimo 2 veces al año. En esta estructura de comisión ejecutiva es donde se toman todas las decisiones importantes en el seno de la OIP, que después deben ser refrendadas por la Asamblea General que se realiza una vez al año de todos y cada uno de los socios. Tenemos un equipo técnico en la sede central de Salamanca, que es un equipo técnico magnífico, al que hay que agradecerle muchísimo todo el trabajo que realizan, porque es increíble el trabajo que realizan a diario en la gestión. Ahora les daré algunas de las cifras de la cantidad de movilidades que tienen que gestionar, la cantidad de peticiones que tienen que gestionar, y es increíble la capacidad de gestión que tienen, siendo un equipo compacto pero no demasiado numeroso. Además, este equipo está comandado por Felipe Voces, alguien a quien han estado viendo
que nos ha parado en toda la organización de estas jornadas y el espíritu organizador de casi todas las cosas que hacemos. Me está mirando porque no le gusta nunca que lo nombremos, pero yo creo que hay que agradecerle también el gran trabajo que realiza en la sede de Salamanca. Y luego hay una estructura de gestión que tiene que ver con la dirección general, en este caso ahora mismo ostentada por mí, pero hasta hace escasos meses estaba ostentada por una compañera que es vicerrectora de la Universidad Internacional de Andalucía y ha hecho un trabajo que nos acompaña aquí también. Hizo un trabajo magnífico en los 2 años más duros que ha tenido la educación en los últimos tiempos durante la pandemia y trabajó de forma denodada con todas las instituciones socias para que ni siquiera la pandemia fuera capaz de parar las actividades de la asociación. Así que hay que estarle muy agradecida al enorme trabajo que llevó a cabo en esa época, en esta dura época de la pandemia. Además de la dirección general, tenemos en este momento 2 direcciones generales adjuntas, que en este caso están ocupadas por 2 profesores, uno de una universidad mexicana y otro de una universidad colombiana, que cuentan con una grandísima trayectoria en el trabajo de posgrado y muchísimo prestigio en cada uno de sus países. Por lo tanto, la OIP tiene tanto estructura en España como estructura dentro de Latinoamérica. Además, se complementa con una serie de direcciones regionales, una veintena de direcciones regionales que operan para tener presencia en los diferentes ámbitos dentro del espacio iberoamericano. Como les digo, nosotros gestionamos nuestras actividades, planeamos las actividades que llevamos a cabo a través de lo que conocemos como planes de acción. Estos planes de acción se aprueban bienalmente, primero en la Comisión Ejecutiva y después son refrendados y aprobados en la Asamblea General. En la Asamblea General que celebramos en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, cuyo rector tenemos también hoy aquí con nosotros y nos acompaña como miembro de la Ejecutiva, aprobamos el plan de acción para el año 22-23, el plan de acción que estamos ejecutando ahora mismo. Este plan de acción sobre todo estaba orientado a la armonización, a la convergencia de los estudios, a la convergencia curricular dentro de la oferta posgraduada, porque somos conscientes de que esa convergencia curricular es la base de una movilidad dirigida y una movilidad fortalecida. También, como les comentaba antes, una de las líneas maestras de este plan de acción es tener una oferta de posgrado que esté vinculada al entorno económico y también esté vinculada al entorno social y al entorno cultural donde se realiza esa oferta. Por eso les decía que los objetivos de desarrollo sostenible son una parte fundamental de todas las acciones que emprendemos y de casi todas las convocatorias que tenemos dentro del ámbito de la AOIP. Nos preocupa también mucho que nuestras instituciones, o queremos apoyar a nuestras instituciones para que sean cada vez más competitivas en un buen sentido, que se desarrollen para poder competir en este mundo en el que la mejora de la calidad de la docencia debe ser a diario. También queremos que sea pertinente, como les comentaba antes, pero esa pertinencia también tiene que estar basada en una competitividad sana, pero en ser capaces de tener un impacto en el espacio en el que estén. También tenemos una parte importante, o nos preocupa mucho, y yo creo que de eso la pandemia nos ha enseñado mucho, el impacto que las herramientas tecnológicas están teniendo en el desarrollo tanto de la oferta de los estudios como de la gestión que se hace en las universidades. Yo creo que algo que hemos aprendido de la pandemia es que aquellas universidades que estaban mejor preparadas tecnológicamente han sobrevivido o han podido pasar mejor tanto los procesos de gestión, que son muy importantes porque son los que sustentan al final la oferta académica, como los procesos de oferta educativa. Luego, bueno, una parte importante de las acciones que tenemos en la OIP está orientada a desarrollar la gestión universitaria, los procesos de gobernanza de las instituciones y también lo que tiene que ver con la educación, con el impacto de las herramientas tecnológicas en la oferta de la educación de posgrado y también en la oferta de los procesos educativos, no solo del resultado, sino también del proceso educativo. Nuestros planes de acción se articulan a través de diferentes líneas de actuación que engloban diferentes acciones y si me lo permiten le voy a dar, sería muy largo contarles todas las acciones, yo les invito a que puedan consultar
de forma detallada nuestro plan de acción está disponible en la página web de la OIP, así como todas las convocatorias, toda la información de cada una de las convocatorias, todo lo que tiene que ver con la estructura y también con la organización de la asociación está disponible en la página web, pero yo ahora simplemente les voy a dar unas cuantas pinceladas de cada una de estas líneas de actuación. La primera de las líneas de actuación está orientada a la formación y a la investigación. Tenemos una segunda línea de actuación que está dedicada fundamentalmente al posgrado y a la movilidad, a los procesos de movilidad académica. Tenemos una tercera línea de actuación, sobre todo orientada al fortalecimiento y a la innovación educativa, y una cuarta línea de actuación que tiene que ver más con la gestión y con el desarrollo institucional, no solo de la OIP como asociación, sino también de las instituciones que forman parte, de las 300 instituciones que forman parte de la OIP. Estas líneas de actuación no son compartimentos estancos, obviamente, sino que muchas de estas acciones dentro de cada una de las líneas de actuación están interconectadas y pretendemos que en el futuro cada vez haya más enlaces y más interconexión dentro de las estructuras y dentro de las acciones que se ofertan dentro de estas líneas de actuación. Ya les digo, la primera de estas líneas, que está dedicada fundamentalmente a la formación, y está dedicada también fundamentalmente al desarrollo de la investigación, de forma cooperativa y de forma conjunta. Tiene acciones, por ejemplo, orientadas a el establecimiento de doctorados cooperativos, doctorados iberoamericanos entre universidades andaluzas y universidades iberoamericanas. Estos doctorados tienen ya una larga tradición. En los últimos años hemos aprobado una serie de doctorados colaborativos nuevos que incluso implican tesis en cotutela y están dando unos grandes frutos en todos los países en los que los estamos ahora mismo ofertando. Además de estos doctorados colaborativos, también tenemos una línea específica de actuación que está orientada al establecimiento de dobles titulaciones de posgrado. En este caso son titulaciones de máster entre universidades asociadas de la AOIP. Son titulaciones dobles que se sustentan en el reconocimiento de estudios entre ambas instituciones, entre las titulaciones de ambas instituciones, de forma que los estudiantes obtienen los dos diplomas por parte de las dos instituciones socias. También ofertamos programas de máster, programas de expertos, programas de especialización, algunos programas más cortos que no tienen que ser específicamente programas de máster o programas de doctorado. Como les decía antes, muchas de estas ayudas están interconectadas, por lo que en el caso de los doctorados iberoamericanos nos dimos cuenta que una necesidad adicional era ofrecerle a los estudiantes unas becas específicas para la lectura de las tesis doctorales. No solamente había que apoyarlos a que hicieran las estancias pertinentes para el desarrollo de los estudios de doctorado, para el desarrollo de las tesis doctorales, sino que también había que después apoyarlos a la hora de poder tener una movilidad para realizar la lectura de la tesis doctoral. En ese sentido, la verdad es que la OIP es una institución que tiene una capacidad muy rápida de detectar una necesidad específica dentro de una acción o de detectar una necesidad específica dentro de un plan de actuación y poder promover una acción concreta que vaya orientada a poder dar cuenta de esa necesidad específica que hemos detectado. Y otra parte importante, además de la parte que tiene que ver con la oferta conjunta de estudios, es el apoyo al establecimiento de redes de investigación iberoamericana. Esta línea de acción cuenta ya también con muchísimos años de trabajo. Ahora mismo tenemos unas 120 redes de investigación en el ámbito iberoamericano, y cuando hablamos de redes de investigación estamos hablando de un conjunto de investigadores con una masa crítica importantísima, porque son 20 investigadores de 10 países diferentes, con lo cual estamos hablando de una red que se sustancia en un número importante de investigadores trabajando de forma cooperativa. Tenemos varias líneas de acción que están específicamente dedicadas no solo al establecimiento de estas redes, sino también al fortalecimiento de estas redes y al apoyo a las actividades conjuntas que se llevan a cabo dentro de estas redes de investigación. La segunda de las líneas que les comentaba antes, aparte de la línea esta 1 que tiene que ver con el establecimiento de los estudios y con el empuje a la investigación, es una línea que está orientada sobre todo a la movilidad. Ahí ofertamos, y luego les daré unas pinceladas de los números de personas que movemos en un año. Sobre todo ofertamos
becas de posgrado, becas para cursar programas de posgrado en Iberoamérica, programas específicos de movilidad institucional abiertos a toda la comunidad iberoamericana o a universidades específicas, en caso de que gestionemos programas de universidades específicas. Tenemos también programas específicos de movilidad para las universidades andaluzas o programas, por ejemplo, que podemos acordar con alguna de las universidades o con un conjunto de universidades. Por ejemplo, tenemos un acuerdo firmado con CUMEX, con el Consejo de Universidades Mexicanas, por el cual, a través de la OIP, las universidades que pertenecen a CUMEX ofertan becas de movilidad de posgrado. También tenemos un programa específico de movilidad a centros de investigación en el ámbito iberoamericano. La tercera de las líneas de actuación, como les decía, va orientada al fortalecimiento y a la innovación educativa, pero entendida en un sentido amplio. El concepto de innovación que tenemos es muy amplio y ahí tenemos una serie de objetivos y de compromisos y de actuaciones que se llevan, muchos de ellos desarrollando muchos años. Ya les digo, la OIP tiene una larga trayectoria de trabajo en el ámbito iberoamericano. Los premios a OIP a la calidad en el progrado de Iberoamérica van ahora mismo por la edición número 12, la guía de autoevaluación de la OIP, que ahora mismo está en la séptima versión, está la sexta versión y está la séptima versión en preparación. Ha sido un referente en lo que tiene que ver con la calidad y con la autoevaluación de la calidad en las instituciones en el ámbito iberoamericano. Esa guía se remonta a los años 80, cuando la gran mayoría de las agencias de calidad todavía no habían nacido y dentro del ámbito de la OIP ya se estaba hablando de tener una guía de calidad y tener una evaluación de la calidad de la oferta académica. También es muy importante dentro de esta línea de actuación una específica que está sobre todo orientada a las misiones técnicas internacionales, donde tenemos un grupo muy nutrido de expertos de diferentes ámbitos de investigación, de todos los ámbitos de investigación, que están preparados para ir a instituciones que así lo demanden a realizar misiones técnicas. Las misiones técnicas se pueden diseñar según las necesidades de cada institución, según la necesidad de la institución que lo solicite. Pueden ser necesidades específicas que tienen que ver con el desarrollo de los sistemas de gestión o pueden ser necesidades específicas que tengan que ver con el desarrollo de un ámbito de investigación o de un ámbito de la docencia. También dentro de esta línea realizamos foros, ofertamos talleres, tenemos seminarios y en eso, bueno, la OIP lleva trabajando por los seminarios, por los foros de la OIP a lo largo de la historia. Han pasado los más relevantes académicos y las mejores mentes que están relacionadas con diversos aspectos tanto de ámbitos de investigación diferentes como de ámbitos de gestión universitaria diferentes. También, bueno, los premios de la OIP tienen un prestigio enorme. Suena raro que lo diga quien ostenta ahora mismo la dirección general, pero es cierto, tienen un enorme prestigio. El premio Ignacio Ellacuría y los premios a OIP a la sostenibilidad, tanto de trabajos de fin de máster como de tesis doctorales, tienen un gran impacto y un gran prestigio dentro del ámbito iberoamericano. Y para terminar esta cuarta línea de actuación de la que le hablaba, que está sobre todo orientada a lo que tienen que ver con el desarrollo institucional. En eso llevamos muchos años trabajando y en los últimos años hemos trabajado mucho en mejorar la gestión ejecutiva, en mejorar la gestión organizativa, la gestión corporativa, no solo de la OIP, sino de todas las instituciones socias que así nos lo demandan, y también en la consolidación del sistema de trabajo dentro de la OIP. Hemos trabajado mucho en la captación de más recursos económicos y también en que la proyección institucional de la OIP y de sus universidades socias sea cada vez mayor dentro del ámbito iberoamericano. También trabajamos mucho en la difusión de actividades. Ahora les daré algunas cifras de cómo somos capaces de difundir las actividades que realizamos y además, bueno, por eso que les comentaba antes de que los objetivos de desarrollo sostenible son una parte fundamental de todo lo que hacemos en la OIP, pues nos preocupa mucho la sostenibilidad del sistema, la sostenibilidad de nuestras instituciones y también todo lo que tiene que ver con la transparencia y con la igualdad de oportunidades. Por darles unas pequeñas cifras sobre, ya les digo, los planes, todas y cada una de las líneas del plan de acción tienen muchas actividades dentro de cada uno de ellos y yo les invito
a que las consulten a través de la página web, que se pueden descargar el plan de acción donde están detalladas todas estas líneas y cada uno de los objetivos de cada una de estas líneas, pero por darle algunas pinceladas de cómo de relevante es el trabajo que se realiza dentro de la OIP. En el plan de acción que tenemos ahora, ya les digo, el que se aprobó en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en marzo del 22 y que llevaremos hasta finales del 23, en base a la experiencia que tenemos de planes de acciones anteriores, calculamos que dentro de la línea 1, que les recuerdo que son sobre todo establecimiento de programas de posgrado conjuntos y cosas que tienen que ver con las acciones de movilidad, con lo cual estamos hablando de acciones que solicitan instituciones. Más o menos vamos a gestionar unas 100 acciones distintas, ahí dice ayudas, pero en realidad nos referimos a acciones diferentes dentro de cada una dentro de esta línea de actuación, de las diferentes acciones de esta línea de actuación, y sabemos que más o menos vamos a recibir unas 600 solicitudes para ejecutar más o menos unas 100 acciones diferentes dentro de las diferentes acciones de esta primera línea de actuación. En el caso de la línea 2, que está más orientada a trabajar con solicitudes individuales de personas, porque tienen que ver con la movilidad de investigadores, movilidad de estudiantes o movilidad de personal de gestión. Vamos a gestionar más o menos unas 1000 ayudas y sabemos, por la experiencia que tenemos de otros años, que vamos a recibir casi 50.000 solicitudes. Por eso antes alababa tanto el trabajo que se hace por parte del equipo técnico de la OIP, que son capaces de gestionar esa cantidad enorme de solicitudes y facilitar el trabajo de las personas que tienen al final que asignar esas ayudas, porque hay una gran parte del trabajo administrativo que se realiza, o la mayor parte del trabajo administrativo se realiza en la sede de la OIP. Luego las comisiones de selección escogen entre los mejores candidatos, pero el trabajo previo se hace en la sede, en la que tiene que ver con la sede técnica de la OIP. Ya les digo, ahí sabemos que vamos a gestionar más o menos unas 1000 ayudas en total, probablemente algunas más, pero la ratio entre el número de solicitudes y ayudas ejecutadas se mueve en torno a esos números. Y bueno, por darle alguna cifra, dentro de la línea 4, que una de los objetivos dentro de esta línea era el fortalecimiento del sistema, el fortalecimiento de la OIP y el aumento en cuanto al número de instituciones socias. Pues en los 2 últimos años hemos pasado de tener más o menos 270 o estar en torno a 270 universidades. Calculamos o esperamos que al final de este bienio estemos rozando las 310, 320 instituciones socias, con lo cual es un número importante y sustancial dentro del ámbito iberoamericano. En cuanto a la difusión que podemos dar de nuestras actividades y de las actividades que realizan a nuestras instituciones socias, por ofrecerles algunas cifras, pues tenemos más o menos 25.000 impactos o seguidores en Facebook, en LinkedIn tenemos ahora mismo 10.000 personas conectadas. Somos capaces de llegar a través de correo electrónico a más o menos 30.000 o tener 30.000 impactos, y nuestro número de seguidores tanto en Twitter como en Instagram va creciendo, porque somos conscientes de que hay una generación a la que si quieres llegar, has de llegar a través de las redes sociales, y ahora mismo las redes sociales no son precisamente Facebook o el correo electrónico, es quizás para una generación de jóvenes, es quizás casi el último recurso informativo al que van a ir. Si vemos a lo largo de la historia todo el trabajo que llevan haciendo las instituciones asociadas a la OIP, que es el gran mérito que tiene la OIP, el valor real de la OIP son sus 300 instituciones socias y el trabajo que realizan, pues en los últimos 10 años más o menos hemos movido hemos ofertado y hemos gestionado más o menos unas 10.000 becas de movilidad en el ámbito de progrado. Más o menos se han llevado unas 500 acciones relacionadas con la constitución de doctorados colaborativos o de estudios de máster colaborativos o expertos, programas que tienen que ver con la oferta de posgrado. Rozamos ahora mismo con las últimas que hemos aprobado unas 130 redes de investigación que ahora mismo están trabajando en temas de máxima
pertinencia en temas de máxima actualidad en todo y cada uno de los ámbitos de conocimiento, tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, como de la ingeniería, de ciencias puras, de ciencias aplicadas, es decir, la amplitud de las temáticas de las redes de investigación es impresionante. Yo les invito a que la puedan consultar en la página web de la AOIP y dentro de lo que tiene que ver con los premios de calidad y con las misiones técnicas hemos realizado más de 215 actividades en los últimos 10 años. Yo creo que el trabajo que se ha llevado a cabo es impecable y muy importante. Así que, bueno, con esto termino mi presentación y quedo a su disposición para contestar cualquier pregunta, cualquier duda que les surja ahora o a través del correo electrónico en cualquier momento. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de doña María Chantal Pérez Hernández, directora general de esta asociación. Tenemos un refrigerio preparado, pero sí debemos regresar antes de las 11 de la mañana, en que se estará conectando el doctor Marcus González. Muchas gracias. El refrigerio está de este lado, perdón, en el comedor, más bien, de este edificio. Muchas gracias.
de la conferencia a cargo de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, denominada El futuro del espacio iberoamericano del conocimiento, a cargo del doctor Marcus González Beifus, secretario de Universidades del Ministerio de Universidades del Gobierno de España, quien brindará sus palabras vía Zoom desde ese país. Adelante, por favor. Que lo silencien desde la cabina, vaya. Tranquila. Un momento, por favor. Le agradezco a la cabina silenciar este micrófono, por favor. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Pues, y no sé si me ven, porque yo no les veo a ustedes. Pero en todo caso, gracias por la invitación, gracias a esta posibilidad de intervenir en su jornada. Lo primero que quería hacer, lógicamente, es agradecer la invitación y simplemente personifico en el presidente de AUIP, en el rector de Sevilla, también la directora general de la asociación, a la que he tenido la ocasión de escuchar brevemente. Y en todo caso también lo que quería era excusar al ministro, ¿no? Porque ustedes saben que el ministro ya está inicialmente invitado a participar, pero él precisamente está volviendo ha llegado ya, pero hace pocas horas, de un viaje en Colombia, en Argentina y en Chile, y por lo tanto no podía conectarse en este momento. En todo caso, estos días son unos días intensos en lo que es el espacio Iberoamericano del conocimiento, porque saben ustedes también que el presidente está celebrando una reunión ministerial y también con participación de muchas universidades en Santiago de Compostela. Por lo tanto, coincide un momento de gran intensidad en las reuniones entre gobiernos, entre universidades del espacio iberoamericano de conocimiento. En todo caso, a mí lo que me habían pedido es algunas reflexiones y compartir algunas reflexiones sobre el futuro del espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer, primero, que el espacio ya es una realidad formalmente desde hace 15 años, ¿no? Pero que, como atestigua la propia AUIP, es una realidad que es más antigua, ¿no? Porque, de hecho, la AUIP el año que viene cumple esos 30 años. Aprovecho también la ocasión para felicitar a la asociación por esta conmemoración, pero que en todo caso pone de relieve que, al margen de la formalización del espacio iberoamericano del conocimiento, la realidad es mucho más antigua y, por lo tanto, lo que ahora nos tiene que preocupar es cuál es el futuro, ¿no? Y yo creo que el futuro es un futuro evidentemente prometedor, que tiene que pasar por la consolidación y por la ampliación del espacio, ¿no? ¿Y cuáles son los retos para esta consolidación y esta ampliación? Yo quería compartir con ustedes unos cuantos. Sé que después hay algún turno de intervenciones, pero en todo caso quería compartir algunas reflexiones, evidentemente desde la perspectiva del Gobierno de España en relación a los retos para que se consolide y se amplíe el espacio, ¿no? El primer reto es mejorar o profundizar en el reconocimiento y en la institucionalización del espacio iberoamericano del conocimiento. Hasta ahora, este es un espacio donde las relaciones se basan en las relaciones intergubernamentales, a diferencia de otros espacios donde hay competencias ya supranacionales. Aquí no las hay y, por lo tanto, nos corresponde a los gobiernos reconocer jurídicamente y políticamente el espacio, reconocerlo todavía más, ¿no? Y en ese sentido, ustedes saben que estamos ahora en España inmersos en la aprobación de la nueva ley orgánica del sistema universitario. Está precisamente esta ley ahora en tramitación parlamentaria, y en el proyecto que aprobó el Gobierno hay un reconocimiento explícito al espacio iberoamericano del conocimiento como espacio propio del sistema universitario español, ¿no? Yo creo que es significativo
que en relación con este elemento, con este hecho, no se ha presentado ninguna enmienda. Por lo tanto, es evidente que todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas españolas reconocen que esta es una realidad, que está bien que se reconozca formalmente en la ley como un espacio propio del sistema universitario español. Y esto creo que es algo que es rápidamente que se puede compartir con muchos otros estados del espacio, ¿no? Por lo tanto, creo que el reconocimiento debe ser un reconocimiento expreso, pero no se trata solo de reconocerlo como tal, sino de reconocer o de mejorar, y ahí creo que sí que hay un reto evidente, diversas normas que son imprescindibles para que este espacio se consolide y profundice y mejore. Y yo aquí simplemente cito algunos ejemplos, ¿no? Que todos ustedes conocen perfectamente, ¿no? El tema de las homologaciones de los títulos, ¿no? El tema de el reconocimiento, porque no siempre pasa por la homologación, el reconocimiento automático o fácil de títulos académicos de otros estados, la convalidación de periodos de estudio, ¿no? Todo eso son realidades que actualmente están reguladas por los Estados miembros de este espacio y que creo que todos tenemos como reto mejorar esas regulaciones para que realmente estos reconocimientos sean más fáciles, ¿no? En este sentido, en el caso de España, acabamos de aprobar hace 15 días, todavía no ha entrado en vigor, pero entrará en vigor el día 9 de este mes, el nuevo Real Decreto de Homologaciones y Reconocimiento de Títulos, que pretende resolver un problema relevante, importante, que todos ustedes conocen en este ámbito y que va en la línea esa de intentar hacer de este reconocimiento de títulos algo más fácil, ¿eh? Pero insisto que ahí tenemos un reto en todos los Estados miembros y no solo a veces es un tema de la normativa, es un tema también de la interpretación de esa normativa y ahí también pasa, por ejemplo, en el ámbito de las universidades con las convalidaciones y el reconocimiento de las estancias. Ahí también creo que las universidades tienen que también ser algo más flexibles a veces en la práctica para que esas convalidaciones sean más fáciles. Por lo tanto, se trata de reconocer el espacio, no solo formalmente, sino las diversas piezas del sistema que son necesarias para que ese espacio sea una realidad. El segundo reto, que yo creo que también tenemos todos, es hacer compatible el reconocimiento de diversos espacios en los que los Estados miembros estamos inmersos, ¿no? En el caso español es muy evidente. España participa a la vez del espacio iberoamericano del conocimiento y del espacio europeo de educación superior, ¿no? Y los dos espacios, de hecho, en la ley que se está tramitando, los dos espacios se reconocen expresamente en el mismo artículo y en todo caso yo creo que es importante que no entendamos que ahí no hay una rivalidad, sino que el reto es cómo esos diversos espacios regionales se tienen que complementar, ¿no? No son competencias, son complemento y por lo tanto tenemos que trabajar en las fórmulas de cómo esos diversos espacios se enriquecen mutuamente, ¿no? Y yo creo que en el caso del espacio americano del conocimiento, todos conocemos y la UIP tiene muchísima experiencia y también incentiva la cuestión de la movilidad. Pues aquí el reto es que haya más fondos, en este caso del programa Erasmus+, vinculada a la movilidad también fuera del espacio europeo de educación superior. Y ahí saben ustedes que en los últimos años ha habido un cierto retroceso. España, en ese sentido, tiene como objetivo que queremos impulsar también durante la presidencia española del Consejo en el segundo semestre del año 23, el que eso se revierta, ¿no? Porque, insistimos, creemos que la movilidad promovida por el espacio europeo de educación superior ha de emplearse para apoyar la movilidad con el otro espacio, en este caso el espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Lo mismo, por poner otro ejemplo que nos preocupa y que queremos como gobierno impulsar, es en relación con el proyecto de las alianzas europeas de universidades. Ustedes saben que ese es un proyecto muy relevante desde el punto de vista político y también práctico en el espacio europeo de educación superior. Esta idea de que las universidades
europeas crean alianzas para incluso ofrecer títulos conjuntos, favorecer la movilidad, plantearse incluso la idea de crear una nueva entidad jurídica que ponga de relieve esa alianza. Pues bien, nosotros creemos que esas alianzas tienen que tener una dimensión exterior más clara, ¿no? Y una dimensión exterior donde precisamente permita que universidades de otros espacios, como es el espacio iberoamericano del conocimiento, participen de las alianzas europeas, ¿no? Y en este sentido, este es un tema que nosotros queremos impulsar también en la presidencia española del Consejo en el segundo semestre del año 2023, y ya les anuncio que estamos programando la organización de un foro de universidades europeas donde uno de los temas que queremos abordar específicamente es esta dimensión exterior de las alianzas europeas, donde, insisto, es para España y para el espacio iberoamericano muy relevante que ese espacio, esa dimensión exterior, se complemente a través del espacio iberoamericano del conocimiento. Por lo tanto, insisto en esta idea, los diversos espacios en los que todos los estados estamos inmersos no han de ser rivales, han de ser complementarios, se han de enriquecer mutuamente, y este es un reto que tenemos que desarrollar. En tercer lugar, yo creo que otro de los retos que tenemos y tiene el espacio iberoamericano del conocimiento es adaptarse muy claramente a los retos del propio sistema universitario y a los retos de las sociedades en las cuales pertenecen a las universidades, ¿no? Yo creo que ahí, precisamente en el ámbito del posgrado y, por lo tanto, en el ámbito de la asociación, es muy importante que en todas las universidades, y están en ello, ya lo sabemos, pero creo que es lo que tendríamos que profundizar, entiendan que esos posgrados o esos títulos se tienen que vincular más estrechamente, si cabe, a las necesidades formativas que existen en nuestros diversos estados y en Iberoamérica en general, ¿no? Y esas necesidades formativas, pensando no en ellas como las necesidades formativas que existen en un momento determinado, un posgrado que dura pocos años, sino que son necesidades formativas a lo largo de la vida, es decir, que los graduados tienen la necesidad de formarse durante muchos años, y por lo tanto que seamos capaces entre todos de ofrecer posgrados, ofrecer formaciones que atiendan de forma flexible y de forma real a las necesidades que hay en nuestros diversos estados, ¿no? Y que se fomente mucho la interdisciplinaridad, ¿no? Y yo creo que este es un reto que nos obliga a todos a pensar en formatos muy flexibles de posgrados, ¿no? Muy vinculados, insisto, a necesidades reales, a veces a formaciones más cortas. Esto es lo que en el ámbito europeo y en el ámbito español estamos ahora trabajando en los llamados microcredenciales, donde las universidades han de estar dispuestas y han de ser capaces de reaccionar rápidamente a necesidades formativas que se plantean en la sociedad. Les pondré un ejemplo que es de esta misma mañana, pero para que vean cómo en nuestro caso esto es algo muy relevante. Esta mañana había una solicitud, en el caso de España, del Ministerio de Derechos Sociales para ver cómo las universidades pueden participar en la formación de trabajadores sociales para el nuevo modelo de atención a las personas de la tercera edad, el modelo de la dependencia, ¿no? Se está haciendo en España una transición hacia una atención mucho más domiciliaria, mucho más cercana a las necesidades de las personas. Ahí se plantea la necesidad de formar a los actuales trabajadores sociales, y ahí las universidades españolas, en este caso, tienen un reto, que el Ministerio de Derechos Sociales incluso aporta financiación para mejorar. Esto es un simple ejemplo de cómo creo que en el propio espacio iberoamericano, en los dos estados, tenemos que atender muy claramente a esas necesidades reales y crear, por lo tanto, a partir de la detección de las necesidades formativas, crear formatos que ágilmente puedan dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Y por lo tanto, eso pasa
por a veces formaciones más cortas, formaciones más intensas, formaciones donde a veces también participen profesionales de otros ámbitos, con la idea de profundizar la interdisciplinaridad. Por lo tanto, yo creo que este es un reto, ¿no? Cómo las universidades se adaptan a los retos de las sociedades. Y esos retos son retos comunes. Por lo tanto, aquí también creo que la idea del espacio iberoamericano es muy importante, la idea de la colaboración entre diversas universidades y entre diversos estados es muy importante porque muchos retos son compartidos y, por lo tanto, ahí hay un gran margen también de mejora. En cuarto lugar, yo creo que también todos somos conscientes que el espacio iberoamericano del conocimiento es un espacio que está estrechamente vinculado a la investigación, ¿no? Y, por lo tanto, la generación de conocimiento y la transferencia de este conocimiento. Ahí, por lo tanto, hay retos relevantes, muy importantes, en la formación de los investigadores y en el propio apoyo a los investigadores. Y aquí es evidente que la UIP ya está haciendo una gran labor, ¿no? Con las redes de investigadores, con las becas, ¿no? De movilidad, con las becas vinculadas a los doctorados. Por lo tanto, yo ahí creo que esto también tenemos que intensificarlo. Y aquí el gran problema, o uno de los problemas, evidentemente, es los recursos financieros que tienen que aumentarse y todo tienen que ser coherentes entre sí, ¿no? Pero en la investigación yo creo que, y esto en el caso de España también es relevante y quería compartir con ustedes, es cómo también las actividades de investigación y también, por lo tanto, en el espacio iberoamericano del conocimiento, también las hacemos más transparentes y también más participativas, ¿no? Ahí es todo el debate de la ciencia abierta, ¿no? Y, por lo tanto, cómo los resultados de la investigación que se generan, ¿no? en estos grupos están en repositorios, son directamente accesibles, sobre todo la discusión de la ciencia abierta, que ahí, evidentemente, pues, hay diversas normativas, diversas situaciones en cada uno de los países, pero creo que tendríamos que trabajar para hacer de ese reto de la ciencia abierta algo común en los diversos estados, y también con la ciencia ciudadana. Y hay experiencias muy importantes en muchos países de Iberoamérica de cómo la ciudadanía tiene que participar no solo en la definición de algunos de los temas de investigación, sino en la realización de esa investigación. Y, por lo tanto, eso creo que también es un reto de todo el espacio iberoamericano, ¿no? Vinculado con la investigación está, lógicamente, la docencia y la innovación docente, ¿no? Y ahí, evidentemente, uno de los retos es, y también ahí la UIP está haciendo un trabajo muy importante, es cómo se mejora la innovación docente, cómo entendemos, y sobre todo tras la crisis de la pandemia, ¿no? La presencialidad, ¿en qué consiste la presencialidad? ¿Cuáles son los nuevos modelos, ¿no? De movilidad? Que igual no tienen que ser movilidades tan largas en cuanto físicas, pero sí que hay otro tipo de movilidad que no implica el desplazamiento físico. Ahí, por lo tanto, yo creo que también es un reto, ¿no? que se tiene que afrontar de modo conjunto en el espacio iberoamericano y de cómo entendemos, insisto, la presencialidad, ¿no? Por lo tanto, ahí no se trata solo de estar juntos, sino de aprovechar ese estar juntos para realmente hacer algo que solo se puede estar haciendo juntos, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión que en todos los Estados miembros, en todos los estados se está llevando a cabo, pero que creo que también para el propio espacio iberoamericano es relevante, ¿no? Otro elemento, todos los retos que también son conocidos, pero creo que tenemos que dar un paso adelante en el futuro, es la garantía de la calidad, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, todos estos títulos, toda esta innovación, toda esta vinculación de las universidades con las necesidades de las sociedades, pasa necesariamente por una apuesta por la calidad, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay muchas experiencias y hay una gran labor hecha en cómo los sistemas de garantía de la calidad tienen que interactuar, se tiene que ir hacia reconocimientos automáticos, lo que sea deseable, ¿no? Cuando la calidad se ha garantizado por alguna de las agencias. Este es por lo menos el debate que hay en Europa y creo que también es el debate que tiene que existir en el espacio iberoamericano y cómo se profundiza en esa garantía conjunta y común
de la calidad de los productos de las universidades, ¿no? Y por último, yo creo que también otro de los grandes retos del espacio iberoamericano, como de otros espacios de cooperación regional, es el de la coherencia de las medidas que se van adoptando, ¿no? Hasta ahora, lamentablemente, ocurren ocasiones que se están tomando medidas en diversos ámbitos, en diversos momentos, y a veces hay un problema de falta de coherencia. Por lo tanto, yo creo que es necesario y es un reto común que las diversas medidas que los gobiernos adoptan, las diversas medidas que se pueden incluso adoptar a nivel multilateral, intenten ser lo más coherente posibles, ¿no? Para que precisamente el proceso de consolidación y de ampliación del espacio sea lo más eficaz posible, ¿no? Por lo tanto, estas son algunos de los retos, ¿no? Que yo creo que tiene la consolidación y la ampliación del espacio iberoamericano del conocimiento, por lo menos tal como lo vemos desde España, que yo quería compartir con todos ustedes, con la idea de, a partir de ahora, pues iniciar un cierto debate, ¿no? Donde el punto de partida, insisto, como decía al principio, es el espacio es ya una realidad, es una realidad más larga que la estricta creación o existencia del espacio iberoamericano, pero que evidentemente lo que tenemos que reflexionar es cómo profundizamos, cómo consolidamos este espacio a través del abordaje de, entre otras, las cuestiones que yo he mencionado, que por lo menos para el gobierno español son relevantes. Por lo tanto, si les parece, quedo ahora a su disposición para que hagamos una discusión en relación con estos u otros temas que quieran plantear. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marcus González Dreyfus por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestro auditorio. Seguidamente vamos a presentar la conferencia Reflexiones sobre la internacionalización de posgrado por parte del Coordinador General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Manuel Torres Lavanzat. Posteriormente a esta conferencia, y aprovecho para presentarles al vicedecano, el doctor Adrián Vergara, vicedecano del Sistema de Estudios de Posgrado, quien posteriormente a esta conferencia realizará el cierre de esta actividad. Que tengan muy buenos días. Les dejo entonces con el doctor Manuel Torres Lavanzat. Ponen la presentación, por favor. Está acá también, si me ayudan. ¿Me puedes ayudar? Ya la tenía aquí. Uno que se llama UNAM Costa Rica. UNAM Costa Rica. ¿Sí? Ok, bueno. Y aquí le paso, ¿ah? Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es para mí un privilegio y un gran honor el que no solo se me haya invitado a esta reunión, sino se me permita hablar ante ustedes. Quiero iniciar
saludando y agradeciendo en particular al presidente de la UIP y a todos los rectores, rectoras que nos acompañan, y de parte del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, darles un saludo afectuoso, cariñoso, y se disculpa, por supuesto, por no haberlos acompañado, pero está muy atento de lo que sucede aquí. Y agradezco, bueno, a todos, en particular a la doctora Chantal, la oportunidad y la invitación a hacer esta presentación. Muchas gracias, igual que a Felipe Voces por todas sus atenciones y a todo el equipo. Igualmente, para mí es un gran gusto tener la oportunidad de estar finalmente en Costa Rica y en particular en la Universidad de Costa Rica. Agradecer, por supuesto, la hospitalidad y agradecer a la doctora Flor, por supuesto, y expresarles el gusto. Yo ya sabía que había una gran colaboración entre la UNAM y la Universidad de Costa Rica, que queremos fortalecer, pero ayer, bueno, tuvieron un recibimiento muy especial para mí porque nos llevaron al ciclotrón, que déjenme decirles que representa, pues, por muchas razones, no voy a tratar de extenderme mucho, pero es un ejemplo, digamos, de un proyecto que va a ser de gran importancia para ustedes y en el cual ya hay una gran colaboración con la UNAM, ¿no? Me enteré de que el doctor Miguel Ángel Ávila estuvo presente directamente, él es un especialista del tema, y sé que hay una maestría ahora en física médica aquí, nosotros también tenemos, entonces vamos a trabajar en tener un doble grado, a tener colaboraciones, es muy importante. Y también me da gusto, déjenme decirles muy brevemente, porque representa eso un ejemplo maravilloso de la importancia que puede tener el conocimiento, la ciencia básica, no solo para el avance del conocimiento, sino para contribuciones fantásticas en este caso, para el desarrollo de la salud. Muy brevemente les diré que se origina esto en un trabajo que se hizo en 1927, tratando de compatibilizar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Habrán oído hablar brevemente de eso. Y resulta que ahí una de las consecuencias de ese desarrollo teórico era la predicción de antipartículas y antimateria, ¿sí? Que ha dado lugar, pues, a muchas especulaciones, películas de ciencia ficción, pero dio lugar al entendimiento de que aparte de electrones existían, aunque no en gran abundancia, antielectrones que se llaman positrones. Bueno, lo que se emite y permite hacer esos diagnósticos del cerebro, ¿sí? No solo de las enfermedades, sino del funcionamiento inclusive del cerebro, es que en esos radionúcleos que se producen, cuando decaen, emiten positrones, emiten antielectrones. Y entonces esa predicción que se hizo en 1927 finalmente dio lugar a algo que salva vidas, ¿sí? Y es fantástico. Entonces a mí me causó una gran emoción y se lo quería compartir. Miren, yo voy a hacer unas reflexiones sobre la internacionalización del posgrado y permítanme, lo voy a hacer desde la experiencia de la UNAM y abusando de su tiempo y de su confianza, voy a hacer un poco de presentación, de propaganda de lo que es la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que va a ser muy importante para futuras colaboraciones. Yo lo sé que hay con la Universidad de Costa Rica, con las universidades españolas, pero yo creo que puede ayudar a fortalecer más estas colaboraciones. Entonces, déjenme hablarles brevemente del posgrado de la UNAM, nada más para futuras reflexiones. Déjenme decirles que nosotros lo dividimos en 4 áreas el posgrado de la UNAM. El área 1 son las ciencias físicas, matemáticas y de las ingenierías. La 2, el área de ciencias biológicas, químicas y de la salud. La 3 es las ciencias sociales. Y la 4, las humanidades y las artes. Tiene sus ventajas y también sus limitaciones, por ejemplo, con respecto a la interdisciplina, multidisciplina, que es un tema importante, pero es útil para nuestras clasificaciones. Ustedes habrán oído y me lo han preguntado mucho cuáles las dimensiones de la universidad. Es una universidad gigantesca. Estamos hablando del orden de 360,000 estudiantes, en los cuales hay que decir que 100,000 son de bachillerato, antes de la licenciatura, pero aún así tenemos 260,000 alumnos, de los cuales 230,000 son de licenciatura. Son gigantescas, ¿no? Y 30,000 alumnos del ciclo de posgrado, ¿sí? Eso representa ya de entrada, yo voy a ir haciendo algunos comentarios
que creo que son pertinentes para la UNAM, pero en otros casos son de interés para todos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos ahí obviamente dos elementos que queremos preservar porque ya se dieron. Es una universidad de masas y la queremos mantener, y no solo eso, sino posiblemente aumentar, ¿sí? Para responder a la demanda de educación que hay en el país, pero al mismo tiempo mantener la calidad, que tanto se habla, es fundamental. Y entonces estamos entre esos dos polos. Hay que decir que de esos alumnos, casi la mitad, 15,000 son especializaciones, y de esas especializaciones una gran proporción es las especializaciones médicas. Debo de decirles que en la Coordinación General de Posgrado no estamos a cargo de las especializaciones, esas las tienen directamente las facultades, en particular las médicas las tiene la Facultad de Medicina, ¿no? Pero aún así tenemos una parte importante de las maestrías y doctorados, y ahí les presentamos que en el caso de las maestrías, que son del orden de 8,000 estudiantes, la mayor cantidad, un porcentaje importante, se refiere a las ciencias sociales. En cambio, a nivel de doctorado, la mayoría son de las ciencias químico-biológicas y de la salud. Hay una cifra que no puse ahí, pero creo que es relevante para uno de los retos que tenemos y que creo, hasta donde he hablado, se da a nivel mundial, es que tanto en lo que es el área 2, 3 y 4, las artes, humanidades, las sociales y las químico-biológicas, ya hay una equidad de género. O sea, prácticamente son 50% de mujeres, 50% de hombres, en algunos casos un poco más de mujeres, pero en el área 1 tenemos un problema muy importante, y creo que es genérico. Estamos hablando del 20% de participación de las mujeres, y lo que más preocupa es que no vemos que aumente, no aumenta. Aparentemente había habido un aumento, se mantiene. Entonces, no las voy a describir, pero obviamente estamos tomando acciones de difusión, de convencimiento y demás, poniendo ejemplos de éxito de las mujeres en esta ciencia, en esta área, pero es un reto, y cuando hablo con la gente, pues sé que en términos generales tenemos ese reto, ¿no? Hay una oferta amplia del posgrado, tenemos 42 programas, nos estructuramos en lo que se llaman los programas de posgrado. Esencialmente cada uno, estos se clasifican en las diferentes áreas, ustedes podrán ver ahí las áreas clásicas del conocimiento, la astrofísica, la filosofía, arquitectura, demás, están clasificadas ahí como ustedes las ven, ¿no? No voy a pasar por cada una de ellas. En cada uno de estos esencialmente hay un solo doctorado, pero puede haber varias maestrías, ¿no? En total tenemos 106 planes de posgrado. Por ejemplo, en ingeniería hay 11 maestrías diferentes específicas. Marqué en rojo 2 que son de relativamente reciente creación, y que tienen de características que tratan de ser interdisciplinarias desde el principio y que tienden a responder a aquellos retos que tantos han estado mencionando, que son retos imperativos que tenemos que atender como sociedad y en particular como universidad. Está el de Ciencias de la Sostenibilidad, que tiene ya funcionando como 8 años, y el de Estudios de Género, que apenas ahorita recibió la primera generación de estudiantes de maestría y próximamente va a ser de doctorado. Hay que decir que el de Estudios de Género, tuvimos del orden de 500 solicitudes la primera ocasión que sacamos la convocatoria, y de muchos lugares del mundo. O sea, realmente creo que va a ser un programa muy exitoso. Hay que decir que tenemos un porcentaje más o menos de aceptación del 25-30% de los estudiantes que solicitan son admitidos, y hay un proceso riguroso, y bueno, pues eso tiene muchos bemoles que habría que comentar. Déjenme decirles que el programa, porque lo comentábamos y decidí poner esa gráfica porque platicando con la doctora Flor hablábamos de la estructura y creo que es importante. El sistema de posgrado es un programa virtual en cierta manera. Nosotros no contratamos a los profesores, no tenemos instalaciones propias, sino lo que hacemos es coordinar las actividades de entre las diferentes entidades académicas de la universidad. ¿Qué son las entidades académicas? Son todas las facultades y escuelas, que son todas esas que están relatadas ahí. Hay que decir que algunas son facultades que tienen una larga historia, obviamente relacionadas con la Universidad Pontificia,
y también pues son temáticas, ¿no? La de Derecho, la de Economía, pero hay otras que son las escuelas, facultades de estudios superiores, que realmente son campus que están alrededor de la Ciudad de México, en otros lugares, que para que tengan una idea pueden tener 20,000 alumnos en total, o sea, son multidisciplinarias, ¿no? Esas facultades, escuelas en términos generales están encargadas de la docencia a nivel de licenciatura, pero también participan en el posgrado. Y ellos contratan a lo que se llaman profesores, que forman parte de la planta docente. Por otro lado, hay el sistema de investigación, que tiene dos subsistemas, el de la investigación científica y el de humanidades, que tienen principalmente centros e institutos, y en esos se contrata, a diferencia de los otros que eran profesores, se contratan investigadores. Tanto los profesores y investigadores participan en la licenciatura, pero también en el posgrado. No por estar contratados en la universidad son automáticamente docentes del posgrado o tutores del posgrado, sino tienen que certificarse de alguna manera, son admitidos al padrón de tutores, ¿no? Y en ese sentido, les decía que es una estructura virtual, funcional, pero bueno, digamos. Eso en cuanto a Universidad Nacional y por las características que le mencioné, bueno, eso da un ejemplo de cómo se estructura. Por ejemplo, el programa de Ciencias Biomédicas incluye la participación de 9 entidades académicas diferentes. O sea, hay muchas entidades que participan, facultades, institutos de biotecnología, de ecología, muchos de ellos. Y por otro lado, hay facultades, 2 de ellas en particular, hay muchas facultades que están relacionadas solo con un posgrado en particular, pero hay, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, que es la que puse el ejemplo ahí, que por sus características de que tiene una amplitud de temas de física, astrofísica, matemáticas, ciencias de la computación, participa en un número importante de posgrados, y algo similar pasa en la Facultad de Filosofía, ¿sí? Eso le da, por esa característica y por la característica de Universidad Nacional, le da una presencia muy amplia en el territorio nacional, en el sentido de que en prácticamente todos los estados del país tiene, si no una facultad o una escuela, sí alguna instalación, ¿no? Tenemos instalaciones muy diversas, bueno, están las facultades, los institutos, tenemos observatorios astronómicos, tenemos 2 buques oceanográficos, y también lo que hay que mencionar es que tenemos sistemas que en realidad son nacionales, pero fueron comisionados a la universidad de mucho tiempo. Por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mariográfico Nacional, la Biblioteca Nacional. El Servicio Sismológico obviamente es de gran relevancia para nuestro país, porque frecuentemente estamos sacudidos por tremendos terremotos, y entonces, bueno, se da un servicio no solo obviamente a la universidad, sino directamente al país, aunque bueno, claro, y en el contexto de lo que hemos platicado, consideramos que todo lo que se hace en la universidad es relevante para el país. Solo unos ejemplos, no quiero extenderme mucho, tenemos también una serie de laboratorios nacionales. Hay que decir que laboratorios nacionales no son grandes laboratorios como serían los Álamos o como sería el CERN o cosas así, pero sí son laboratorios medianos de relevancia, ¿no? Hay un ejemplo que se presenta ahí, que es un observatorio, que en realidad es observatorio internacional, que es el HOC, que es un telescopio peculiar, porque en lugar de los lentes usuales que ustedes ven de un telescopio óptico, los detectores son grandes tanques de agua, que son 300 tanques de agua, que detectan los rayos cósmicos que inciden sobre la Tierra. Ese está en el Pico de Orizaba, a 4,000 metros de altura, es un ejemplo. También hay muchas aplicaciones parecidas a las que mencionaba hace rato del ciclotrón aquí ayer, que vimos aquí en la Universidad de Costa Rica. Otro tipo de técnicas parecidas con aceleradores, pero dedicadas, por ejemplo, a la espectroscopía de masa, de aceleradores que permite la datación. Entonces eso permite, bueno, pues uno de los éxitos más recientes que se tuvo, había un códice maya que tenía en una colección particular, y no se sabía si realmente era
verídico o no, y fue datado y estudiado por diferentes técnicas y se llegó a la conclusión de que sí era original, ¿no? También está el laboratorio que se dedica al estudio de la preservación del patrimonio cultural, al estudio de la materia cuántica, que tiene que ver con las posibilidades de la información cuántica. Ustedes habrán oído hablar que son ramas que muy probablemente van a cambiar nuevamente la forma de las comunicaciones y de la seguridad y del encriptamiento. Entonces, bueno, trabajamos en eso. Y obviamente, bueno, ya les había comentado el Sismológico Nacional y una gama muy amplia de laboratorios relacionados con cuestiones biotecnológicas, de producción de moléculas, medicamentos, algo que es muy interesante que se llama soluciones biomiméticas, ¿no? Perdón. Sí, o sea, que es la idea de utilizar nanociencias para hacer películas que hagan las veces de tejidos orgánicos o partes orgánicas, ¿no? Entonces, son muy diversos ejemplos. Entonces, eso, muy brevemente, es una presentación muy abuelo de pájaro de elementos importantes de la UNAM. Permítanme. Déjenme ahora hacer algunas reflexiones con respecto al intercambio académico, la internacionalización. Afortunadamente ya se ha estado hablando mucho del tema y de la importancia. Y bueno, pues nosotros sabemos del poder transformador que tiene la educación en los jóvenes. No solo los prepara, digamos, para el ejercicio profesional, para ser exitosos en la vida, sino realmente les da una posibilidad de movilidad social, de una preparación, como ya había dicho, muy importante, pero la internacionalización los pone en un contexto multicultural y global, que creo que son fundamentales, sobre todo para enfrentar los grandes retos que acabamos de escuchar y que se ha mencionado mucho, ¿no? Y sobre todo, pues, combatir esas cuestiones que tanto laceran, digamos, a la humanidad hoy en día, el resultado de los nacionalismos extremos, de la discriminación y demás, ¿no? Y en ese sentido, la internacionalización pues cobra una gran relevancia para las instituciones y obviamente para la formación de los alumnas por sí mismas, ¿no? Me voy a referir, y ya ha quedado claro en lo que se está discutiendo, que esto tiene otras vertientes mucho más amplias, las voy a mencionar al final, pero me voy a referir, y sobre todo con la idea de presentar algunas reflexiones, como les había dicho, particulares, pero que creo que pueden ser relevantes, de aquellas relacionadas con los alumnos, ¿no? Con las posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, está desde el intercambio estudiantil, que se realiza de manera continua. Los alumnos pueden ir a presentaciones en congresos internacionales, creo que es muy importante, pero también puede haber estancias de investigación o intercambio académico, ¿no? Que al hacer el intercambio académico, si se recibe a un investigador, a un académico de otra institución, al hacer una presentación, pues eso favorece a un número muy importante de alumnos. Está la supervisión conjunta de tesis, están los proyectos conjuntos. En proyectos pues puede ser de gran magnitud, proyectos internacionales o proyectos entre investigadores, el establecimiento de coloquios o seminarios multisedes entre instituciones de diferentes países, y finalmente lo que se mencionaba de los doble grados. Todos ellos tienen importancia y todos pueden ser una cadena que nos permite ir avanzando en tener relaciones más fructíferas y funcionales. Como un ejemplo hay una gran movilidad de estudiantes que quizá no tenemos registradas porque directamente los investigadores con sus proyectos tienen fondos y envían a sus estudiantes a estancias de investigación a otras instituciones y se da mucho, ¿no? En ese sentido. Pero tenemos algunas institucionales, por ejemplo, ya establecimos desde hace algunos semestres lo que llamamos los semestres internacionales para el alumno. En ese sentido, a través de la Oficina de Internacionalización, tenemos un banco, ¿sí?, de
de ofertas que presentamos cada semestre al semestre siguiente para que los alumnos vayan a diferentes universidades que expresaron su complacencia para recibir estudiantes. Y tenemos, por ejemplo, para el próximo semestre ofertamos 80 posiciones en diferentes universidades, un buen número de universidades de América Latina, de España, y esencialmente ahí se deben de cumplir dos cosas: que los alumnos y sus tutores identifiquen es a nivel de maestría, que esas estancias les van a ser útiles en su formación, en condiciones generales se pasa, y en el caso de todas aquellas en las que no es de habla hispana, pues sí tienen que tener un certificado de la lengua para que esto sea válido, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de algo que tenemos funcionando. En el caso de los doble grados, déjenme decirles, yo tengo un año de que tomé a cargo la Coordinación General de Estudios de Posgrado, y nos encontramos con varias cuestiones que en algunos casos dificultaban o hacían que no fuera óptima la implementación de los doble grados. Entonces hemos estado trabajando, y déjenme ponerles algunos puntos que quisiera resaltar. ¿Qué características distintivas deben incluir los programas de doble grado a nivel maestría y doctorado? Es una cosa que quiero mencionar. Y en particular, ¿qué esperamos de los proyectos de investigación a desarrollar en el doble grado para que merezca llamarse un programa de doble grado? Y la otra cuestión es la compatibilización de algo que de manera natural se da, que nunca son exactamente iguales, y un ejemplo extremo de eso es el caso cuando la duración no es la misma, ¿no? Que es algo que tuvimos que pensar, y yo inicialmente no me había dado cuenta, ¿no? Pero sí es importante. ¿Y qué estrategias podemos recomendar para saldar de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Entonces, lo primero, y déjenme decirles porque es una experiencia particular que tenemos, pero nos va a llevar a algo que ya se mencionó, la importancia de la flexibilidad, es que para nosotros, el doble grado son obviamente estudios de posgrado en dos instituciones, la original y la receptora, en la que los alumnos reciben supervisión por ambas instituciones, ¿no? Implican una estancia en la universidad receptora. Nosotros lo habíamos puesto al menos de un año, ¿no? Eso tiene sus limitaciones, como vamos a ver. Y eso es importante para nosotros. Él y la alumna realiza un único trabajo para la graduación, y segundo, recibe 2 certificaciones, pergaminos, uno por cada una de las instituciones. Debo decir que existe lo que se llama programa conjunto, y ahorita voy a poner una acotación al respecto, en el cual se pide que el alumno reciba un único certificado. Es un grado que requiere reconocimiento específico de las 2 instituciones como un único grado. Déjenme decirles que de acuerdo a nuestra legislación en principio se permite, pero cuando lo revisamos a detalle vimos que era tal la complejidad y el peligro de que no se implementara, que hemos decidido que por ahora no trabajamos con el programa conjunto, en el entendido de eso, de que se dé un solo doble grado. Por supuesto, si ustedes le llaman conjunto y estamos de acuerdo que se den los 2 grados, pues lo podemos hacer, no importa el nombre, ¿no? Pero ahí viene un punto muy importante que ya se mencionó, que es la disposición a ser flexible y a discutirlo. Nosotros con las universidades alemanas teníamos el problema de que ellos eran muy insistentes en que tenía que haber un solo diploma, y para nosotros, bueno, nos hubiera gustado, pero no lo podíamos hacer. Después de mucho platicar con ellos ya llegamos a un acuerdo, y ellos aceptan que nosotros lo hagamos así, con doble, y solo nos piden, y si lo podemos hacer, que le pongamos una leyenda a nuestro pergamino que dice que eso es parte de un doble grado, ¿no? Entonces, se pueden saldar esas diferencias, ¿no? La otra parte, en el caso de maestría, pues está implícito, pero obviamente se requiere analizar los antecedentes de colaboración y la viabilidad de compatibilizar 2 programas que obviamente no son iguales, y que bueno que no sean iguales, porque, o sea, obviamente, pues por eso van a obtener un beneficio extra de hacer esos 2 programas. Se requiere hacer una elaboración de convenios, y creo que siempre la parte más complicada es establecer esa tabla de equivalencias que nos va a permitir definir cuál va a ser la trayectoria del alumno.
Más allá de eso, creo que la flexibilidad es muy importante. Por ejemplo, estamos atorados en un caso con la Universidad de Sorbona, que nosotros insistíamos que la estancia tenía que ser en el tercero y cuarto semestre, y ellos insistían en que tenía que ser en el segundo y tercero. Y hasta que se nos ocurrió algo obvio, pues dejémoslo libre, ¿no? Y entonces los que van en una dirección pueden ser en una y en otra, ¿no? Parece obvio, pero bueno, siempre es muy importante tener presente esa situación. Y ahí viene la otra cosa de la flexibilidad. Nosotros habíamos insistido que tenía que ser necesariamente un año de estancia en la otra universidad. Pero yo creo que lo podemos hacer con universidades que tengan duración de un año, en el entendido de que a lo mejor pues, podemos ser flexibles, que los estudiantes mexicanos que van a, por ejemplo, una universidad española, lo hagan una estancia de un año y en la otra dirección pues sea de un semestre, ¿no? No tiene que ser idéntico y eso podría solventar esa situación. Entonces, creo que nuevamente en ese sentido pues, se puede hacer. Para nosotros ese trámite para hacer la formalización de un doble grado a nivel de maestría resulta complejo, toma tiempo, pero una ventaja que tiene es que una vez que se establece, se le puede dar continuidad muy fácilmente, porque ya está hecho, no se tiene que hacer algo específico para cada alumno, y entonces lo empezamos a implementar, por ejemplo, con la Sorbona en una maestría de Ciencias de la Visión, y durante 2 años, 2 generaciones, fue muy exitoso, mandamos 4 alumnas, en el siguiente también 4 alumnas se graduaron, algunos siguieron el doctorado en Francia, otros regresaron, ha sido muy exitoso, desafortunadamente por la pandemia se suspendió, pero ahora lo estamos reactivando. Entonces, en ese sentido, una vez que se logra eso, puede funcionar ya de manera automática, ¿no? En el caso de doctorado, bueno, tiene que haber obviamente un convenio general que se firma, pero una vez que se firma, ¿qué hay que hacer? Bueno, una cosa que nos dimos cuenta que no estaba sucediendo, lo digo porque puede parecer muy obvio, es que es importante que haya una identificación temprana, ¿no? Que si va a ser de 3 o 4 años, nuevamente creo que no importa si es de 4 años en un lado y de 3 en otro, creo que sí se haga una identificación temprana, ¿no? Nosotros recibimos y en algunos casos se mandaron alumnos que lo decidieron hacer cuando llevan en el tercer año del doctorado en México. Entonces eso sí les causó retrasos, el hecho de que no se graduaran a tiempo, y cuando no se gradúan a tiempo, pues tienen la dificultad de que a veces el financiamiento se acaba y muchas veces se ponen a trabajar y no terminan nunca, ¿no? Entonces creo que es muy importante una identificación temprana. Y por otro lado, sí es muy importante que haya un proyecto pensado casi desde el inicio, que sea un proyecto creado entre los 2 tutores, el de la institución original y el de la otra institución, ¿no? Creo que es muy obvio. Y lo demás, pues, es la evaluación y demás de todo. Y finalmente, pues, se lleva a cabo las estancias de investigación. Lo siguiente, con respecto a las acciones para favorecer el éxito, creo que también son importantes. Teníamos muchos casos de programas puntuales en el que un alumno se iba a hacer el doble grado a una universidad, otro a otras universidades, y bueno, está bien, qué bueno que se pueda, pero requería trabajo por cada uno de ellos. Empezamos, en particular con la Universidad de Groningen, a establecer lo que llamamos una alianza estratégica, y eso me da mucho gusto ver que en el caso de la UIP hay redes que permitirían hacer algo similar, en el cual se puede tener un impacto mayor, tener un esquema que oriente a los alumnos a ir con esas universidades con las que se crean alianzas estratégicas. ¿Cuál es el problema en este caso? Bueno, es que si lo queremos hacer de manera sistemática, muchas veces no hay conocimiento dentro de los tutores de una entidad y de la otra, y entonces sí se recomienda hacer acciones concretas para establecer esos puntos de contacto, ¿no? Tenemos en particular lo que se llaman los matchmaking meetings, que son reuniones de reconocimiento que se hacen entre tutores de una institución y otra institución, las cuales cada uno hace una presentación de 3 minutos, por ejemplo, muy breves, de cuáles son sus intereses, los tutores de uno y de otro, y se establecen contactos entre ellos y nos ha funcionado muy bien. Otras acciones son, por ejemplo, que en las reuniones de bienvenida que tenemos en nuestros alumnos, invitamos para una conferencia por Zoom al investigador de la otra institución, el coordinador del posgrado de la otra institución, que les haga una presentación general del área, y entonces ya los alumnos expresan sus intereses, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, creo que eso es en términos generales lo que quería hacer. Déjenme terminar simplemente con unas reflexiones. Eso que hemos hecho con otras instituciones, bueno, para nosotros nos interesa mucho y lo vamos a hacer, ver, digamos, la disposición que hay en la UIP para que podamos incorporarnos y creo que funcionará. Más allá de esto, déjenme decirles que, bueno, yo me he concentrado mucho en la cuestión de la movilidad de los estudiantes, pero realmente el gran reto que tenemos es, y se ha dicho de maneras diferentes, lo que se mencionó en la plática anterior, es el futuro, ¿no? Para nosotros el futuro, pues es, como se ha planteado, yo lo diría así, ver cuál es el posgrado del futuro, ¿sí? El futuro que responda a las necesidades de nuestra sociedad, a que tenga un impacto mayor, y eso pasa por la acreditación, pasa por la planeación, y en todo eso pues hay acciones de la UIP que creo que nos van a ayudar mucho y que van a favorecer pues esta misión que todos tenemos, ¿no? De preparar a nuestros alumnos para tener, obviamente, un mejor futuro personal, pero sobre todo un impacto sobre nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, pues agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias. Yo creo que ya es buenas tardes, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, entonces, buenas tardes a todas las personas representantes, autoridades de las universidades socias de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados y representantes de la Comunidad de Universidades Públicas de Costa Rica y particularmente de la UCR, que están aquí presentes. Y agradecer particularmente a don Marcus González, que le manden el agradecimiento, por favor, y a don Manuel por las palabras que tuvimos aquí en la última parte de la jornada de hoy. Quería señalar que para la UCR y para el CEP, para el Sistema de Estudios de Posgrados, ha sido un verdadero gusto haber sido anfitriones de este encuentro y de la jornada de hoy de la Comisión Ejecutiva de la UIEP estos días aquí en Costa Rica. Esperamos que se hayan cumplido sus expectativas y que tengan también más conocimientos sobre el trabajo académico en Costa Rica y particularmente la Universidad de Costa Rica. Tengo la tarea de dar estas palabras de cierre de esta jornada en la que el tema transversal fue la internacionalización, pilar de la UIEP y también de la UCR, como lo evidenció Diana Senior hace un par de horas. Me tocó cerrar a mí, que justamente creo que soy como un ejemplo de la internacionalización. Nacido y formado en licenciatura y maestría en Chile, después en un país europeo que no puede ser miembro de la UIP, así que no le voy a hacer propaganda, y actualmente dando mi aporte en la formación y en la generación de conocimientos aquí en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. Institución que tengo que decirlo, que por mi experiencia personal a nivel internacional no tiene nada que enviar académicamente a universidades de otras latitudes. Desde el CEP consideramos fundamental la internacionalización para el desarrollo de los posgrados y la investigación, como lo ha señalado Flor en reiteradas ocasiones desde el primer día y hoy también. Y estos espacios, asociaciones, redes académicas son la base para esa internacionalización, así como los convenios y acuerdos. Sin embargo, nos queda la tarea de quienes dirigimos posgrados, participamos en la administración universitaria y también en la formación, investigación y acción social, la tarea de que la gran mayoría, tanto de estudiantes de posgrado como de docentes, puedan realmente aprovechar las oportunidades que existen para el desarrollo, formación, movilidad, investigación, entre otras. Porque a veces los planes y retos quedan en el papel o lo aprovechan muy pocas personas. Y todo esto traerá consecuencias, como dijo Manuel, hacia la sociedad y como dijo don Marcus también, hacia la sociedad, y eso es lo fundamental. Bueno, no me queda nada más que agradecer a la Comisión Ejecutiva de la AUIP por realizar su reunión aquí en la Universidad de Costa Rica y agradecer a todas las personas
de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y del Sistema de Estudios de Posgrados por la organización de hoy y de estos días, de toda esta jornada, porque sabemos el trabajo que ha significado, que significa este tipo de actividades. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, que no son parte de la comisión de la comunidad universitaria. Bueno, que tengan un buen día y que disfruten lo que les queda aquí en Costa Rica. Muchas gracias.